Hola a todos, les habla Manuel Noriega. Hoy, sábado 12 de noviembre del 2022, quiero compartirles información sobre una iniciativa legislativa que hace unos días fue presentado al Congreso de la República por parte del congresista representante Loreto Jorge Morante, relacionado con la modificación de la ley 28736, ley de los famosos piacis, de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Muy bien, ¿de qué se trata? Miren, haciendo un poco de historia. En el año 2006 se promulgó la ley 28736, ley para la protección de los pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, los piacis, ¿correcto? Salió la ley, pero aquí quiero detenerme un poquito porque es importante precisar qué son los piacis, porque mucha gente está confundiendo, creyendo que los piacis son las comunidades indígenas que tenemos a lo largo y ancho de la Amazonía, ¿correcto? Hablamos de los pueblos boras, yaguas, ticunas, cocamas, maxés, qué sé yo, ¿no? Hay una cantidad de poblaciones indígenas. No nos estamos refiriendo a eso, sino a los piacis, que son pequeños grupos de personas nómades o seminómades que andan de un lugar a otro por todo el territorio de la Amazonía, ¿no? Y que no tienen contacto con las demás personas o un contacto inicial, digamos, ¿no? Pero que viven aislados. A eso lo llamamos los piacis, ¿correcto? Y con ese objeto sale esa ley, ¿verdad? Ahora, hay muchas personas que vivimos en la Amazonía, que hemos recorrido la Amazonía, que hemos estado dentro de la propia selva, ¿no es cierto? Y somos conscientes de que no hay estas poblaciones piacis. Es que aquí en la zona baja, sobre todo selva baja, hay una cantidad de ríos y afluentes que todos ellos ya han sido navegados, ¿verdad? Con poblaciones mestizas y nativas asentadas en todo el margen del territorio, de tal manera que eso ya ha sido caminado y articulado por todas partes. Y no hay pues estas poblaciones, por lo menos esa es la convicción de muchos amazónicos que vivimos y somos oriundos de acá. Cosa muy distinta piensan otras personas, ¿correcto?, que creen que sí hay estas poblaciones. Bueno, ahí está el debate, ¿correcto? Lo cierto es de que en esta ley primigenia quiero resaltar 3 puntos importantes. Primero, que indica que el reconocimiento de los pueblos piacis, ¿correcto?, y de la creación de sus reservas se hace mediante decreto supremo, ¿no? Primer hecho. Segundo, de que para ese reconocimiento se tiene que contar con unos informes que es elaborado por una comisión multisectorial que está integrado por 6 personas, 6 miembros. Así lo establecía la ley, ¿correcto? Primero por el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, INDEPA, quien la preside. Y los demás miembros serían la Defensoría del Pueblo, un representante del gobierno regional, un representante del gobierno local y 2 representantes de las facultades de antropología de las universidades, una pública y otra privada. ¿Correcto? Muy bien. Y ahí estarían los 6 miembros más lo que el reglamento lo establezca. Así indicaba la ley. Perfecto. Y el tercer elemento que quería rescatar de esta ley es de que hablaba
de que los estudios para poder reconocer estos piacis y sus reservas, ¿no?, tienen que tener medios probatorios de la existencia de los piacis. O sea, ese es el término que utiliza la ley. Medios probatorios, no va más allá. Muy bien. Esto respecto a la ley. Sale el reglamento un año después, en el año 2007. ¿Y qué establece el reglamento? Y aquí quiero resaltar dos cosas del reglamento. Primero, que la comisión multisectorial ya no sería de 6, sino de 9 integrantes, ¿no? Cambia al que lo preside, que era INDEPA según la ley, y con el reglamento se establece que es el MINDES, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿correcto? Incluye a representantes del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, o sea, esos tres, con los cuales llega a ser 9. Entonces, los representantes de Loreto, que sería uno del gobierno regional y otro de la municipalidad provincial, seguían siendo 2, tanto cuando era inicialmente de 6, como lo establecía la ley, como cuando es de 9, cuando lo establece el reglamento. O sea, Loreto nunca ha tenido mayoría, ¿no?, en las decisiones de la creación de los pueblos piacis. El segundo elemento de este reglamento que quiero mencionar es de que, como había mucha crítica de que solamente se exigía acá medios probatorios de su existencia de los piacis, pues el reglamento ya va un poco más allá. Indica que tiene que haber pruebas fehacientes y de rigor científico. Hasta ahí, muy bien, nos parece bien esto de acá. Perfecto. Pasan los años y se modifica el reglamento. Ya en el año 2016, ¿correcto? ¿Qué sucede? Se sube de 9 a 16, me parece que serían los integrantes. 15. De 9 a 15 integrantes, ¿no? Se cambia al que lo preside, ¿no?, que antes era del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ahora, a partir del 2016, sería el Ministerio de Cultura. Y se adiciona a representantes del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Defensa, Ministerio de Energía y Minas y Ministerio del Interior. Y algo que nos llamó poderosamente la atención es la inclusión de 2 organizaciones indígenas, el AIDC y el CONAC, ¿correcto? Con eso llegan a 15. Todos del nivel central, del nivel nacional. Y de los departamentos, en este caso, por ejemplo, de Loreto, si se crean reservas indígenas en Loreto, reservas piacis, entonces solamente mantenía 2 representantes. O sea, no tenían arte ni parte, digamos, en las decisiones para la creación de estos piacis. Muy bien. Pero se han ido sucediendo hechos que llamaron mucho la atención con esta, digamos, concentración de poder en un grupo, y aquí les voy a explicar. Primero, AIDC normalmente era el que proponía la creación de estas reconocimientos y reservas de pueblos piacis. Y ahora ya tenía asiento allí en el comité multisectorial quien los aprobaba. O sea, digamos, un conflicto de intereses. Yo mismo propongo y yo mismo apruebo, ¿verdad? Muy bien, 2 representantes tenían. Aparte de que ya habían copado las principales instituciones junto con las ONGs ambientalistas que tienen que ver con el tema, ¿no? Las instituciones que tienen que ver con el tema. Ministerio de Cultura, Ambiente y bueno, y tantos otros. Tanto es así que personas que trabajaban en estas organizaciones
finalmente terminaban siendo los funcionarios, los directivos, hasta viceministros de esta, por ejemplo, el de Cultura últimamente, la viceministra de Interculturalidad, que ve estos temas, era de AIDC. Salía de AIDC para asumir la responsabilidad del viceministerio, donde se toman las decisiones para crear estos PIACES. Y así muchos funcionarios, ¿verdad? Entonces, otra situación bastante preocupante era de que empezaron a quitar esta sustentación del rigor científico con simples informes. Como ya no estaba previsto en la ley esta exigencia, sino en el reglamento, entonces era fácil poder quitar esto con informes, que ya no se va a requerir el rigor científico para crear los PIACES. Facilito, entre ellos. Muy bien. Otro elemento. El antropólogo, por ejemplo, en este último caso, en la reserva Napo Tigre, ¿correcto? El antropólogo que consolidaba todos los estudios para que se haga los términos de referencia para convocar el proceso a efectos de que hagan las investigaciones de la existencia o no de PIACES, ese mismo antropólogo que hacía ese estudio, contratado por el Ministerio de Cultura, ¿correcto? Después de un año, 2 años, cuando ya lanza la convocatoria y gana ONGs X el procedimiento, resulta que este señor también es jefe de equipo de esa institución ganadora del concurso público, ¿no es cierto? Concurso público que no es realizado por el Perú, por supuesto, sino por estos organismos internacionales, me parece. Entonces, ¿qué tal conflicto de intereses, no es cierto? Cuando hacía el consolidado de información, concluía que sí hay suficiente evidencia de la existencia de los PIACES. Y cuando ya formaba parte del equipo contratado para que haga el informe, consolidaba ese mismo criterio. Qué bonito, ¿no? Entre ellos. Después, todas estas decisiones realmente eran muy centralistas. Loreto no tenía casi participación, todos eran del gobierno nacional, ¿no? Hasta de las universidades públicas, los antropólogos que participaban de la Católica y de la San Marcos, una pública y otra privada, ¿no? El financiamiento era internacional para hacer estos estudios, y estos países, como el caso de Noruega, todavía se daba el lujo de decir de que como ellos contaminaban tanto, ¿no? Emitían bastante CO2 en sus territorios, bueno, con la conservación de la Amazonía, ellos compensaban esto, ¿no? Y por eso financiaban. Bueno, o sea, no quieren que Iquitos tenga conectividad terrestre, porque ni fluvial tampoco, porque el proyecto Hidrovías también cayó, ¿no es cierto? No quieren que aprovechemos los recursos naturales, es decir, no quieren que toquemos nada. ¿De qué vive entonces el poblador amazónico? Y las propias comunidades indígenas, porque ni ellos pudieran tocar los elementos que hay en el bosque. Entonces, esta es una cosa que realmente llama poderosamente la atención, ¿no? Y para rematar, en estas reservas, pues, y proyectos de reservas, abunda el narcotráfico también, y hay que decirlo, ¿correcto? Entonces, creo que los más favorecidos serían ellos, porque estas serían reservas intangibles, donde nadie entra, lógicamente, pero estos como son actividades delictivas, pues ellos no creen nadie entre de todas maneras, ¿no? Sus avionetas y todo. Bueno, ante este hecho, ¿qué propugna el proyecto de ley? El proyecto de ley propugna, de forma resumida, en 7 puntos. Primero, que el reconocimiento de los PIACES y reservas indígenas ya no sean aprobadas por decreto supremo del gobierno nacional, sino por ordenanza regional de los propios gobiernos regionales del área de influencia de la reserva. Punto número 1. 2. La comisión multisectorial ya no esté conformada por 15 integrantes, sino por 9. Y dentro de esos 9 integrantes, la mayoría tiene que ser de la región que corresponde.
por ejemplo, se propone que la presida el gobierno regional del área de influencia, otro representante del Ministerio de Cultura, a través de la Oficina Desconcentrada de Cultura. Con eso le damos participación a representantes de Loreto o de los departamentos donde esté la reserva. Tercero, los gobiernos locales provinciales, también un representante del gobierno local distrital, un representante también de las comunidades indígenas que están asentados en ese territorio, no son piacis. Recuerden, comunidades indígenas es diferente que piacis. Y los antropólogos, público y privado, que sean de universidades del departamento, solo si no hay allí de alcance nacional. Y también un representante del Ministerio de Defensa y otro del Ministerio de Salud, pero de la dirección o dependencia de salud del departamento. Entonces, con esto lo estamos dando autonomía también a las regiones para decidir sobre el uso de estos territorios y que no sean burócratas del gobierno nacional que poco entiende de nuestro territorio y nos quieren hacer creer que hay piacis cuando no los hay, y sobre esa base quieren reconocer pueblos y crear reservas de enormes territorios intangibles donde ya prácticamente limitarían cualquier proceso de desarrollo, en este caso de Loreto. Otro elemento del proyecto de ley es de que la comisión multisectorial sería presidida también por el gobierno regional y no por el Ministerio de Cultura como lo es ahora. El cuarto cambio es de que se incluya el rigor científico para la creación de piacis desde la ley y no solo en el reglamento, que fácilmente eso lo pueden cambiar, ¿verdad? Quinto, que se incluye el análisis económico en la creación de las reservas, porque es muy importante esto por el impacto que esto generaría, ¿no? Sexto, que los gobiernos regionales podrán crear ahora comisiones revisoras de los piacis, ¿correcto? Y de las reservas ya creadas para determinar su continuidad, su revocatoria o extinción. Porque hay reservas que están creadas donde dicen que hay piacis y no hay. Y esta comisión revisora tiene que verificar ello, y si no hay, como la mayoría pensamos, entonces tiene que revocarlas. Eso es de allí. Luego, séptimo, que se suspende toda acción relacionada con el reconocimiento de piacis y reservas indígenas que estén en trámite a la fecha hasta que se apruebe el reglamento correspondiente. Eso es lo que propugna este proyecto de ley. Yo sé que va a generar mucha controversia, pero aquí lo que hay que hacer es entrar al debate, ¿correcto? Participar, intercambiar ideas, no necesitamos insultarnos, ¿correcto? Pero sí hay que hablar las cosas con la verdad, porque aquí se está pretendiendo mutilar prácticamente el proceso de desarrollo de Loreto, indicando una existencia de piacis que no existen en verdad, ¿correcto? Entonces, para finalizar, estamos preocupándonos, mejor dicho, el gobierno nacional con las ONGs y estas organizaciones, se están preocupando por poblaciones que no existen, en vez de preocuparse por las poblaciones que sí existen, como son las comunidades indígenas y las comunidades mestizas que están asentadas a lo largo y ancho del territorio del departamento de Loreto. Mis queridos amigos, el tiempo se nos va. Eso quería comentarles el día de hoy. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo sábado.